las redes, ahí en el Facebook, en YouTube, los que van a ver esta enseñanza. Bueno, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Creemos firmemente, Señor, que tu palabra, Señor, que viene por revelación, Señor, llena los corazones de todos aquellos que nos están viendo, Señor, aquí en este lugar, en las redes, Señor. Hoy oramos para que sus corazones, Señor, sean fértiles, Señor, a la palabra de revelación que tú traes, para que ellos anden conformes, Señor, a la revelación, Señor, y puedan ser libres por la verdad que tú estás trayendo, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, así lo creemos. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Esta enseñanza la he titulado así, de esta manera: ¿cómo debemos operar en las cortes celestiales? Esto tiene una historia, esta enseñanza. Tuvo un discernimiento esta enseñanza. Entonces, bueno, debemos entender, quise anotar esta frase acá que me pareció muy interesante, que a veces nosotros fallamos en muchas cosas, en las cosas de Dios, porque no tenemos el conocimiento o no entendemos, o a veces no prestamos atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, debemos entender que una falta de resultados no significa que tenemos que poner más esfuerzo en algo. Esfuerzo sin sabiduría usualmente produce cansancio, fatiga o molestia. Lo que necesitamos no es necesariamente más esfuerzo, pero sí aprender los secretos. El esfuerzo produce frustración, mientras que la revelación de los secretos produce frutos. Entonces tenemos que entender algo que pues generalmente, cuando estaba leyendo esta frase, me impactó mucho, porque a veces nosotros pensamos que el fruto de algo va a ser por el esfuerzo que uno hace. Y eso me traía a mí cuando yo trabajaba allá abajo con Ecopetrol en Rubiales, y nosotros teníamos un supervisor. Y ese berraco era como un animal, sí, perdone la expresión, era como un animal. Él era todos los arrionazos y como un esclavo, ¿sí? Y a él no le rendía casi el trabajo. Pero una vez llegó un ingeniero y el man ubicó tan bien la gente que lo que el otro no hizo en un mes, este lo hizo en 10 días. ¿Sí? Entonces uno puede ver a veces que no es que el trabajador trabaje mucho, sino es que el trabajador trabaje con sabiduría para que rinda, ¿verdad? Y aquí no sé, aquí le pasa igual a la iglesia. Creo que a veces la iglesia se ha enfocado más en hacer más las obras que en traer la presencia de Dios al lugar, en exhortar más el pecado que traer la solución al pecado. Porque hay muchas veces que nosotros hablamos del pecado, pero nunca le damos la solución al pecado a la persona. La abofeteamos, le pegamos, la pisoteamos. La persona a veces sale condenada en lugar de salir liberada del lugar. Entonces hoy vamos a mirar cómo debemos operar en las cortes celestiales. Verdaderamente, cuando la pastora habló hace 8 días me impactó mucho. Hubo una palabra en especial que ella dijo, que yo dije en mi corazón, dije, no, esto hay que ponerle cuidado, porque si aprendemos a hacer y a operar en esa palabra, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Entonces sabemos que hay un trono. Vamos a mirar el trono de Dios. Vamos a mirar esta corte celestial, que está en un versículo que está en Daniel 7:9. Está en Daniel 7:9, este versículo donde podemos ver una imagen de lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver este versículo. Los versículos hay que verlos. Más que leerlos, hay que verlos, porque la palabra de Dios es viva. Hay que oírlos, verlos, leerlos, y que eso definitivamente, ponerse en la posición del quien estaba escribiendo ese versículo inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y su pelo y el pelo de su cabeza era como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares le servían, y millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces ahí vemos un juez. Está claro, ¿no? Ahí vemos un juez y pues
por simple lógica uno sabe que el juez está sentado ¿en dónde? En un tribunal, dando sentencia al que cayó o siendo corrupto y apoyando al que cayó. En fin, como sea, pero sabemos que Dios no es corrupto, sabemos que Dios es un juez justo. Pero mire aquí habla que Él se sentó en un trono y que habían más tronos. Sí, fueron puestos tronos y Él se sentó. Pues en Apocalipsis nos da una imagen que no vamos a ir ahí, que decían que había 24 ancianos con sus tronos y estaba Él en el medio. Entonces, vamos a imaginarnos el trono, vamos a imaginarnos el juez justo. ¿Para qué está un juez? Para juzgar algo, ¿cierto? Sí, la palabra. Dar una sentencia de algo que él pretende que es bueno o que es justo o que no es justo, bueno, como sea, dependiendo de la persona, ¿verdad? Pero en este caso Dios es un juez justo. Pero dice que se abrieron los libros. Hay unos libros que allá es donde vamos a ir, ¿sí? Porque el trono no se basó solamente en el trono. Se basó que dijo que se abrieron los libros. ¿Qué contienen realmente esos libros? Esos verdaderos libros, de verdad, uno se pone a pensar, yo no dice, válgase la redundancia, ¿qué contienen estos libros? Son misterios. Entonces, uno de esos libros o de esos misterios lo podemos ver en el Salmo 139, 16. Vamos a leer 139, 16. Vamos a mirar a donde dice el libro en la Biblia acerca y que nos podemos imaginar muchas cosas. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aquí nos está dando referencia a un libro y está hablando aquí David, que dice que él vio que Dios hizo y que escribió todas las cosas acerca de él antes de que naciese, ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos ahí. Vamos a imaginarnos. Creo que a mí me gusta llevar la imaginación en las cosas de Dios. Me gusta ver, cuando estoy leyendo la palabra, me gusta ver porque eso me amplía mucho más el entendimiento. Entonces, vemos acá que David está diciendo que Dios escribió todas las cosas acerca de su vida antes de que naciese. Entonces, ya había algo escrito acerca de él. O sea, había un propósito. O sea, Dios dijo, este hombre va a nacer hombre, va a hacer esto, va a ser rey, va a hacer esto, lo voy a usar para esto, para que sea rey sobre el pueblo de Israel, que eso fue lo que después David hizo, ¿verdad? Entonces había un propósito. Entonces vamos a imaginarnos. Está el trono de Dios, dice que se abrieron los libros. Podemos ver que en la palabra está hablando de un libro, por lo menos. Un libro aquí que es el libro del propósito de David. Y yo quiero que ustedes se imaginen. Si esos libros están allá en ese trono, ¿qué había escrito en esos libros? Y si yo le estoy leyendo que uno de esos libros está diciendo que era el propósito de David, o sea que cuando el juez se sentó y se abrió los libros, se abrió el propósito de David, en este caso en específico, para que fuera cumplido. Entonces vamos a ver, Colombia, vamos a ver Colombia. Yo voy a ser un poquito didáctico en esta enseñanza. Vamos a ver Colombia. ¿Cuál es el juez? ¿Sobre qué libro se basa para juzgar? No, el juez en Colombia, vamos a sobre la constitución política. Llega el cliente ahí y según la constitución, así mismo lo juzga. ¿Correcto? Entonces ahora miremos a David. Si uno de esos libros del propósito de David estaba abierto delante del juez justo, y David venía ahí, digamos, a esa presencia, ¿cómo iba a ser juzgado David delante de Dios? ¿O cómo iba a él llevar su petición delante de Dios? Dependiendo a qué iba a ser eso. Dependiendo a qué iba a ser su petición. A lo que estaba, muy bien, a lo que estaba escrito en él. O sea que si el adversario, que es el que contiende con nosotros para que nosotros no cumplamos el propósito, entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Correcto. Entonces vamos a ver una historia, la historia de Jesús. Aquí en el Salmo 47 nos empieza a hablar de la historia de Jesús. Vamos a hablar. Aquí solamente quería abrirle la mente para que... Y mire lo que dice, ¿quién le servía al gran juez? Dice,
que millares de millares le servían y millones de millones le asistían. O sea que él tenía un ejército pequeñito para que cuando él diera una sentencia pudiera ser cumplida esa sentencia. Eran millones de millones los que tenía delante de él que le servían. O sea que ese juez se levantaba y decretaba algo sobre alguien. Había millones de millones que estaban dispuestos a ir a cumplir la orden que el gran juez estaba listo para decretar. Amén. Yo quiero que nos veamos, porque vamos a aprender a cómo operar en las cortes celestiales, porque mucha gente a veces ora al Señor y nunca encuentra una respuesta. Nunca encuentra una respuesta. Unas porque no las quieren ver, y otras porque son necios, y otras porque definitivamente están desenfocados de lo que Dios quiera hacer con ellos. Amén. Entonces vamos a ver Salmo 47. Entonces dije, aquí estoy. Esto es una versión, la versión Pasión. Ahí va a decir un poquito diferente, pero es igual. Vengo a ti como un sacrificio, porque en los rollos proféticos de tu libro has escrito todo sobre mí. Aquí está hablando de Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Me deleito en cumplir tu voluntad, Dios mío, porque tus palabras vivas están escritas en las páginas de mi corazón. Vamos a mirar acá esta revelación. Me gusta mucho este tema, verdaderamente. A veces hago cosas que a veces Dios me lleva a hacer y a veces uno se sorprende de esas mismas cosas. Entonces aquí vemos que Jesús también había escrito algo acerca de él. Pero no solamente estaba escrito allá arriba en los cielos. Él, inspirado los profetas por el Espíritu de Dios, hablaron muchas cosas acerca de Jesús que después vinieron a ser cumplidas en él. Amén. Entonces, vamos a mirar algo. Si ustedes nacieron de nuevo ya, ustedes tienen una nueva vida y todas las cosas son nuevas. ¿Dónde están esas cosas nuevas? En la nueva creación, en el Espíritu. ¿Dónde Dios las pensó y dónde Dios las estableció? En su libro, desde el corazón de Él, acerca de nosotros. Tenemos que entender que muchas veces nos vamos de la vida para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y no encontramos nunca el propósito de Dios. Pero verdaderamente el propósito de Dios está en el pensamiento y en el corazón del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. Él coge lo que está en el cielo y nos lo habla aquí en nuestro corazón para que nosotros lo ejecutemos, porque Él dice que Él no viene a hablar por su propia cuenta. Él viene a hablar lo que ve y escucha del Padre. Entonces vamos a ver a Jesús otra vez en Hebreos 17. Aquí el autor de Hebreos habla acerca de este tema también. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vuelve y habla Jesús. Dice, yo vengo a hacer algo aquí sobre la tierra para cumplirlo de lo que Dios determinó que yo venía a hacer. Entonces, así como la Constitución Política de Colombia fue escrita para que se le diera cumplimiento según esa regla, así fue escrito acerca de nosotros para que se le diera cumplimiento sobre esta tierra. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros vinimos a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Pero ¿cómo va a venir esta revelación a nuestros corazones? Ustedes dirán, pero es fácil hablarlo. Entonces vamos a mirar cómo viene esto a nosotros, a nuestra mente, a nuestra convicción, a nuestro corazón. Y es fácil, vamos a mirar en Efesios 1:17. Escuchen bien, Efesios 1:17, esta oración que Pablo hace es muy impresionante. Y en esta versión dice así de esta manera: ruego que el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, os imparta espíritu de sabiduría y revelación. Vamos a pausar, vamos a ir pausando esta oración. ¿Ven? Él dijo, ustedes para hacer lo que van a hacer necesitan un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Él está orando, él está diciendo, Señor, dales espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Pero él dice, ¿cómo obtener ese espíritu de sabiduría y espíritu de revelación? Lo dice ahí mismo. Dice,
para conocerlo a través de la profunda intimidad con Él. Él no le está diciendo solamente que solamente leyendo este versículo nos vamos a llenar de sabiduría y revelación, porque hicimos esto como a veces hacen las que mantienen ¿cómo se llama eso? La bolita, la camándula, el rosario y dele, y dele, y dele. No. Aquí Él dice, yo oro para que les dé espíritu de sabiduría y revelación. Pero ¿cómo lo van a obtener? A través de la profunda intimidad con Él. Si usted no tiene intimidad con el Espíritu de Dios, usted no tiene sabiduría ni revelación de Dios. Usted tiene que buscarlo. Tiene que buscarlo. Tiene que hacer una habitación en Él, en su corazón, en su casa, en donde quiera que usted vaya. Tiene que haber un momento de intimidad con Él. Si no hay intimidad, no hay crecimiento. Si no hay intimidad, no hay revelación. Si no hay intimidad, usted es un pan comido por el diablo. Así de sencillo. Cayendo en pecado una y otra vez. Una y otra vez. Y viene y llora y vuelve y se va. Se arrepiente, pero no tiene intimidad con Él y vuelve y cae y se la va a pasar llorando toda la vida arrepintiéndose del mismo pecado. Porque así es. Entonces vienen y que toca liberarlo y que no hay liberación. Lo que pasa es que esa persona toca exhortarla a que busque a Dios. Amén. Bueno, sigamos. Ahora Él está diciendo que para que el espíritu de revelación y sabiduría se forme en nosotros, tenemos que tener intimidad. ¿Y para qué ese espíritu de sabiduría y revelación? Dice, para que los ojos de vuestra imaginación sean inundados de luz hasta que experimenten la plena revelación de la esperanza de su llamado. Escuche bien, aquí va progresiva esta oración, va progresiva. Dice, pido a Dios para que les dé sabiduría, pero ¿cómo la van a obtener? Por medio de la intimidad. ¿Para qué la sabiduría y la revelación? Para que conozcan para qué fueron llamados a esta tierra. Ahí en ese pedacito usted puede entender que la voluntad de Dios se le está revelando en su corazón. O sea que lo que está escrito allá en el libro, después de usted tener intimidad, después de usted conocer la sabiduría y la revelación de Dios, eso va a empezar a brotar dentro de su espíritu, a su alma, a su mente, y usted a caminar por eso. Pero sigue progresiva la oración. Me puse y me senté. Esta es una oración que me propuse en mi corazón, que yo creo que llevo más de 2 años, que casi todos los días la oro. Por no decir que todos los días. Pero la tengo pegada al frente del computador donde yo me siento a orar, y lo primero que hago es levantar la mirada y leerla. Porque sé que Pablo no lo inspiró el Espíritu Santo a hacer esta oración por hacerla, porque no tenía tiempo. Dijo, vamos a escribir algo aquí para escribirles a ellos. No, hay mucha profundidad en la palabra de Dios. Hay muchas veces que a nosotros nos pasa que leemos un versículo 10, 20, 30 veces y de repente lo dejamos de leer y después volvemos a leerlo y vemos lo que nunca habíamos visto antes. Por lo menos a mí me impacta. La pastora Clemencia siempre es con su nueva creación. Yo no sé de dónde le saca tanto jugo a eso, y yo vuelvo y leo y vuelvo y leo y vuelvo y leo y sigue y sigue y sigue y sigue y sale revelación, y es que es impresionante. Entonces ella descubrió el llamado de ella, la nueva creación. Ella descubrió el llamado de ella, y ese llamado ardió en su corazón y empezó a cogerlo, y ella supo que el llamado de ella era manifestar la nueva creación sobre la faz de la tierra. Ese fue el llamado. Y ella está creyendo cada día más que está creciendo en eso. Amén. Y sigamos. Ya encontró la intimidad, se le reveló el espíritu de sabiduría y revelación a la vida de él, conoció su llamado, pero sigamos. Es decir, las riquezas de las gloriosas herencias de Dios que se encuentran en sus santos. O sea, encontró una riqueza, encontró un tesoro al encontrar el llamado de Dios. Encontró el tesoro, pero ¿para qué? Vamos a ver. Dice, ruego, y mire lo que sigue diciendo progresivamente la oración, y ruego que experimente continuamente, inconmensurablemente, la grandeza del poder de Dios puesto a su disposición a través de la fe. O sea que Pablo oraba para que viniera la revelación y la sabiduría, pero a través de la intimidad. Iban a encontrar el llamado. Después de que encontraran el llamado, iban a experimentar el poder de Dios a través de ellos. El poder de Dios. Pablo caminaba y el poder de Dios se manifestaba a través de él, y los sanos solamente con la sombra de él se sanaban. Empezó a experimentar.
Empezó a ir más profundo, más profundo. Sabía que había que entender que había un espíritu de sabiduría y revelación, pero sabía que tenía que intimidar para que eso se revelara. Y cuando eso se revelara, iba a encontrar su llamado. Y cuando iba a encontrar su llamado, entonces sabía que había mucho poder en ese llamado y lo iba a manifestar. Entonces aquí podemos ver un vislumbre de cómo conocer lo que hay escrito en el libro acerca de nosotros. Yo creo que este fue el centro del tema, pero vamos a seguir todavía. Vamos a seguir. Entonces aquí podemos ver realmente el progreso de la oración que el Espíritu de Dios le estaba dando a Pablo para que hicieran y para que cada creyente la leyera. Es impresionante. Cuando nosotros empezamos a tener intimidad con Dios, van a venir cosas de revelación que van a ser tan fuertes en nuestras vidas que no nos va a dar para escoger otra cosa, sino va a ser eso. Usted sabe que lo tiene que hacer. Usted sabe que hay una fuerza tan grande dentro de usted que usted no va a hacer otra cosa sino lo que esa certeza le está diciendo que usted tiene que hacer. Pero uno a veces le pregunta a la gente que cómo se ve en el futuro y ellos dicen yo no sé. Yo le reclamo a Dios algo que yo escribí y se lo pongo delante de Él y le digo, Señor, esto no lo escribí yo, esto usted me lo dio. Yo le estoy pidiendo lo que usted mismo me dio que escribiera. Entonces siempre hay un propósito. Si usted es un empresario y Dios le está revelando que usted es un empresario, no le reclame a Dios, busque lo que Él se lo va a enseñar. Búsquelo, póngale delante de Él. ¿Usted qué le va a pedir a Dios si Él dice que le pidan conforme a su voluntad? Y si usted no tiene la voluntad de Dios en su vida, pues entonces usted siempre le va a pedir mal y por eso es que nunca recibe. Amén. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos nosotros lograr este llamamiento que Dios nos hace a nosotros. Sabemos que todos no vamos a ser pastores, todos no vamos a ser profetas, todos no vamos a ser apóstoles. Unos van a ser empresarios, otros van a ser enfermeros, médicos, pero en el temor de Dios. Podemos ver predicadores que ellos tienen empresas y a veces los critican por eso, pero no es porque ellos les estén robando. Lo que pasa es que ellos fueron prósperos en la empresa y tienen sus cosas y gloria a Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos de sentir envidia cuando deberíamos de sentir gozo por ellos? Porque Dios los está usando, ya que no lo está haciendo con uno, lo está haciendo con Él. Pero el evangelio se está regando por todo el mundo. Y ese es el problema, que a veces alguien prospera y en lugar de sentir alegría por esa persona sentimos envidia. O muchas veces se amarga la gente. Es que porque él y yo no. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto y revelado por Él en nosotros, podemos ver el tiempo de su propósito, el lugar de su propósito y el deseo de su propósito. Entonces vamos a ver tres cosas que pasan acá dentro del propósito de Dios. Está el tiempo del propósito de Dios en nuestras vidas. Está el deseo del propósito de Dios en nuestras vidas. Y está el lugar del propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un deseo de Dios que Él quiere que nosotros hagamos, pero en ese deseo Él también tiene un lugar que nosotros quiere que nosotros estemos. Y en ese lugar Él también tiene un tiempo en el cual Él quiere que nosotros empecemos. Entonces vamos a empezar a mirar. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Bueno, en Juan 16:13 nos dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él le revelará toda la verdad dentro de ti. Él no hablará por sí mismo, sino que lo que escuchare del Padre se lo revelará proféticamente lo que está por venir. Esta versión me impactó. Dice, porque Él le revelará todas las cosas acerca del Padre, pero también le va a revelar todas las cosas que han de venir. O sea, Dios, el Espíritu Santo, le va a revelar a Jesucristo en su corazón, pero le va a revelar también las cosas que usted en Cristo va a hacer sobre esta tierra. Amén. Y yo creo que eso tenemos que meditarlo una y otra vez. Porque si no, nosotros nos vamos a vivir, tenemos que tener una certeza. Correcto, tenemos que estar, yo soy uno, si ustedes se ponen a ver mis prédicas, la pastora habla de la nueva creación y yo hablo del propósito. Y fue muy curioso porque estaba esta tarde orando y ya tenía en mi corazón hablar de esto. Y yo decía, bueno, voy a seguir como siempre hago, el río de la pastora Clemencia, que siempre me acomodo a eso.
Y no porque yo quiera, sino porque Dios también me ha llevado en esa misma corriente. Y me coloqué a orar y le dije, Señor, ¿qué quieres que ores? Y hasta le dije a mi esposa que estaba conmigo ahí, y me coloqué a orar. Y vino una voz a mi mente y me habló, me dijo, predica esto, esto y esto. Y wow, no, eso no fue wow, fue wow lo que pasó. Y por eso pienso que Dios va a hacer algo con este tema. ¿Sí? Y me coloqué a hacer la predica. Pero entonces sentí un peso en mi corazón y me sentí incómodo. Y empecé a sentirme incómodo y yo, pero me habló una voz. Y empecé a sentirme incomodidad y no fluía nada y no entendía nada. Entonces me senté y dije, no, Dios no es un Dios de confusión. Él no me va a dar un tema para que yo me confunda en él, sabiendo que tengo que enseñarlo. Y me paré y le dije a mi esposa, le dije, amor, tengo el espíritu alborotado. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no, es que escuché una vocecita que me dijo que predicara un tema muy aparte y de verdad diferente a lo que la pastora ha enseñado. Y seguí yo esa voz. Y empecé, pero el espíritu mío, del Espíritu Santo dándole testimonio a mi espíritu, decía, por ahí no es, por ahí no es. Y no me dejaba avanzar. Y yo cogía un versículo y le pedía a Dios que me lo revelara y no fluía nada, no fluía nada. Estaba totalmente trancado. Y reprendí al diablo. Dije, esta voz no vino de Dios. Porque la Biblia dice que Él habla y sus ovejas escuchan su voz y la conocen. Pero acá hay algo que me está diciendo que no. Y borré todo, perdí casi medio día. Borré todo lo que había hecho. Y me puse a pensar dentro de mí mismo y dije, ¿cómo Dios va a querer que yo predique un tema que no va en línea con lo que la pastora está enseñando? Y le dije, Señor, esto no viene de usted. Pero fue muy sutil esa voz. Me dio el paso a paso de lo que tenía que predicar. Pero en el momento que me senté a estudiar ese tema, algo dentro de mí me decía que no era de Dios. Y me trancó y me trancó y me trancó y me trancó hasta que me desesperó y dije, no más, aquí algo está pasando. Así mismo pasa con muchos cristianos cuando no tienen el discernimiento de Dios en su corazón. No disciernen a Dios y van y hacen locuras y después están estrellados contra el mundo, contra todo lo que se le venga, y después dice, ¿por qué Dios si usted me habló? Pero la Biblia dice que Él habla y sus ovejas escuchan su voz y la conocen. O sea que hay otra voz diferente a la de Dios. Y esa fue la que yo escuché. Y fue muy sutil porque yo estaba orando. Entonces dije, el diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Pero hubo algo dentro de mí que me decía no, no. Y empecé y toqué este tema y eso hubiera sido como si hubieran abierto la compuerta de una represa. Entonces entendí que la comunión con Dios no solamente le enseña la voluntad a uno, sino que lo arropa para que el enemigo no lo engañe. Por eso debemos de saber lo que Dios quiere en nuestros corazones. Y esto dije, no, esto es tremendo, lo voy a hablar para que nosotros entendamos que hay una voz que está queriéndonos engañar todo el tiempo en nuestros corazones. Por eso Pablo dijo que lleváramos cautivo todo pensamiento que se levante en altivez en contra de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios colocó en mi corazón? Dios no es un Dios de confusión. Y yo estaba confundido. Dije, entonces no es Dios, es un pensamiento altivo. Entonces deseché eso. Amén. Entonces dice aquí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, revelará toda la verdad. Todo lo que es mentira será quitado de nosotros y será establecido la verdad de Dios. Amén. Y nos revelará proféticamente todo lo que está por venir. O sea que nuestro caminar, Él nos lo va a ir alumbrando. Él va a ir alumbrando nuestro caminar. Nosotros estamos pendientes de la luz que está alumbrando en nosotros y esa misma luz nos está alumbrando el camino. Amén. El paso a paso. Entonces vamos a mirar un tiempo del propósito. Dijimos que en encontrar la voluntad de Dios vamos a encontrar tres cosas. Vamos a encontrar tiempos de su propósito. Vamos a encontrar el deseo del propósito de Dios. Y vamos a encontrar el lugar del propósito de Dios. Vamos a encontrar esos tres. Porque Dios no le va a decir, vaya y predíquele en el centro, pero no le dice si el centro de Bogotá, si el centro de Medellín, si el centro de Estados Unidos. Tiene que decirnos dónde. Amén.
Entonces vamos a mirar el tiempo del propósito. En Hechos 1:4 vamos a mirar un tiempo. Y Jesús les instruyó: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen aquí hasta que reciban el regalo que les hablé, el regalo que el Padre ha prometido. Él les estableció un tiempo. Le dijo: no se vayan a ir. Habían 500 cuando él habló eso. Cuando él ascendió, habían 500 y quedaron 120. ¿Y los 380 dónde estaban? Yo me imagino que ellos estaban ahí porque yo creo que ellos recibieron esa palabra gozosos, porque vieron ascender al Señor. Dijeron: wow, todo esto es verdad lo que este man nos dijo. Y entonces él les dijo: no se vayan, les prometió algo. Pero 380 el día que descendió el Espíritu Santo no estaban. Pero yo estoy seguro que ellos no se fueron el primer día. Yo creo que esa palabra les duró por ahí 2 días y empezaron a tener incredulidad. Yo creo que hubo gente que se fue el día antes de que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Imagínese, no esperaron el tiempo de Dios. Imagínese usted, ellos después de enterarse. Como un ejemplo, aquí estamos nosotros aquí y Dios nos dice: quédense hasta las 11 de la noche. Y usted: no, me dio sueño, me voy. Y cuando al otro día se enteró que el Espíritu Santo vino y empoderó a toda esta gente, y toda esta gente apareció predicando, y usted: yo no estaba ahí. No esperó el tiempo de Dios. 380 no estaban. Eso es impresionante. Pero yo sé que ellos no se fueron al minuto que Jesús ascendió. Esa palabra les duró por lo menos a los más incrédulos 2 días. Ya después de: ay no, ya eso no pasó nada. Los otros que aguantaron más, yo creo que, yo imaginándome, me gusta imaginar, hubo gente que se fue el día antes del Pentecostés. Dijo: no, esto ya no hubo nada, me voy. Y se fue. Cuando al otro día se formó el alboroto en Jerusalén. Y esa persona dijo: yo hubiera podido estar ahí. No esperó el tiempo. A veces me pasa a mí eso. Yo soy a veces muy impaciente. Pero me acuerdo que Dios me ha hablado cosas y digo: no, yo tengo que esperarla. Amén. Entonces vamos a mirar otro tiempo. En Hechos 13:12 dice: y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos estaban orando y el Espíritu Santo dijo: ya es hora de que Pablo y Bernabé inicien el ministerio que yo les implanté a ellos. Ellos estaban esperando el tiempo de Dios. Un tiempo de Dios. Amén. Y vamos a mirar otro ejemplo. Estos son ejemplos para darnos de cuenta de que Dios tiene un tiempo para el propósito. En Juan 7:3. 7:3. ¿Sí está concordando ahí? Sí. En Juan 7:3 dice: así que los hermanos de Jesús, estos eran en realidad los medios hermanos de Jesús, porque Jesús era su... era José, perdón. No, Juan 7:3 dice: así que los hermanos de Jesús, estos... Bueno, esta es otra versión, ¿no? Los hermanos de Jesús vinieron a él y vinieron a aconsejarles diciendo: ¿por qué no dejas los pueblos rurales y vas a Judea donde están las multitudes? Escucha esta versión lo que dice, me gustó mucho. Para que tus seguidores puedan ver tus milagros. Escuche bien. Nadie puede ver lo que estás haciendo en los bosques de Galilea. ¿Cómo esperas ser exitoso y famoso si hace todas estas cosas en secreto? Acuérdate que Jesús muchas veces hacía milagros y él decía que no le contaran a nadie, ¿verdad? Y vea lo que dice. Vea lo que dice. Le dicen los hermanos: ahora es tu tiempo, ve a Jerusalén, sal de tu escondite y muéstrale al mundo quién eres. Y muéstrale al mundo quién eres. Dice: sus hermanos los estaban empujando a pesar de que todavía no creían en él como el Salvador. Jesús les respondió: mi tiempo de ser revelado aún no ha llegado. Escuche bien. Mi tiempo de ser revelado aún no ha llegado. Él habló de un tiempo. Él dijo: todavía no es mi tiempo de ser glorificado. Todavía no es mi tiempo
de que la gente me conozca como yo soy, porque era el Dios encarnado. Entonces aquí podemos ver que Jesús sabía el tiempo en el cual Dios le iba a glorificar a él. Entonces él dijo, todavía no es mi tiempo. Él estaba seguro de lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la intimidad con el Padre le enseñaba a él todas las cosas que él debía hacer sobre la tierra. Pues así también somos nosotros en esta vida, porque nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros, con el mismo amor que Dios amó a Jesús, el mismo amor está para con nosotros. La misma intimidad que Jesús tuvo con su Padre es la misma intimidad que el Padre tiene para con nosotros. Entonces nosotros somos como Jesús ahora. No somos Jesús, somos como Él. Somos imitadores de Él. Tenemos el mismo espíritu que estaba con Jesús. El mismo Espíritu Santo que lo empoderó. Es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros, empoderándonos cada día. El mismo Espíritu Santo que le dio el poder para que no pecara. Es el mismo Espíritu Santo que nos da el poder para que nosotros no pequemos sobre la tierra. Amén. Entonces vamos a mirar. Ya descubrimos 2 versículos. No quise poner más por el tiempo, ¿verdad? Y vamos a mirar el lugar de su propósito. Aquí miramos el tiempos. Él sabía cuál era el tiempo de él. Él decía, mi hora no ha llegado. Ustedes no pueden matarme porque mi hora no ha llegado. Él sabía el tiempo de la hora de él. Él sabía el tiempo que el Padre le iba a glorificar. Él sabía el tiempo donde él iba a estar en cada momento. Amén. Pero él también sabía el lugar de su propósito. Y vamos a Hechos 16:6. Entonces la pregunta aquí es, ¿usted está en el lugar del propósito de Dios? ¿Está mirando el tiempo del propósito de Dios? ¿Está mirando el deseo del propósito de Dios? Esto es tremendo. Vamos a mirar el lugar de su propósito. ¿Por qué digo lugar de su propósito? Porque Dios tiene hijos establecidos en lugares específicos, en tiempos específicos para manifestar su gloria. Nosotros estamos en este tiempo específico para manifestar la gloria de Dios. Amén. Entonces en Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escuchen bien, aquí el Espíritu Santo les decía, yo no quiero que ustedes prediquen la palabra en ese lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces miremos que verdaderamente hay momentos en donde el Espíritu Santo quiere que usted no hable. Como usted habla a un necio. ¿Para qué le habla a un necio? ¿Sí? O usted responderle a alguien que le quiere pegar. Esa persona está esperando que usted le conteste. Si usted no le conteste, pues más se ofende y se tendrá que callar. Amén. Entonces mire lo que dice. Y pasando junto, entonces estamos mirando el lugar. Sabemos que aquí el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo, no quiero que predique ahí. Este no es el lugar donde quiero que predique. Entonces en el versículo 8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró, escuche bien, y se les mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdelos. Entonces en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para anunciar el evangelio. Entonces podemos ver aquí que el Espíritu Santo tenía un lugar para que ellos predicaran en ese tiempo. No les permitió predicar en Asia, pero les dice en visión a Pablo, por medio de un sueño, ¿sí? Un hombre le gritaba, ven a Macedonia, y él inmediatamente entendió, Dios quiere que vayamos a predicar allá, y se fue, y la gloria de Dios se manifestó. Entonces podemos mirar que el Espíritu Santo tiene lugares en tiempos determinados para nuestra vida. Yo me hice una pregunta un día, cuando Juan y Pedro van hacia el templo, que encuentran en el pórtico al este hombre enfermo, al cojo, y lo sanan. Yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesús pasó por ahí? Muchas veces, era el templo, y nunca lo sanó. Este hombre dijo que llevaba 38 años ahí,
Y Jesús nunca lo sanó. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se iba a glorificar a través de Pedro para que ese hombre fuera levantado y el nombre de él fuera glorificado. Amén. Entonces podemos ver, yo me hice esa pregunta inmediatamente, ¿acaso Jesús cuántas veces no pasó por ahí? Amén. En Hechos 26:11 pasa algo similar. 26:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor a este caso a Pablo, ¿no? Y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo testifiques en Roma. 26:11. No es Hechos. No es 26:11. Entonces me equivoqué. Entonces dice: a la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Entonces podemos ver que Pablo estaba pensando si se iba para Roma o no. Y el Señor se le presenta a Pablo y le dice: ve, es necesario que Roma conozca la palabra a través de usted. Entonces podemos ver que hay lugares específicos en donde Dios quiere llevarnos a nosotros a predicar. Bueno, la pastora Clemencia, el Señor le dice que se venga para Villavicencio. Y aquí está. El propósito de Dios está caminando en ella porque fue obediente a caminar en lo que Dios le ha dicho. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a mirar el deseo del propósito de Dios. Ya miramos el tiempo, miramos el lugar y ahora vamos a mirar el deseo. El deseo. En 1 Juan 3:8 vamos a mirar cuál era el deseo que el Señor, que Dios tenía, que su Padre tenía con Jesús. Amén. Dice 1 Juan 3:8. ¿Ok? Dice: pero el que se entrega a una vida pecaminosa, lo quise leer desde antes para entender un poquito, pero el que se entrega a una vida pecaminosa es del diablo, está operando bajo la influencia del diablo, es decir, pertenece al diablo, no a Cristo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. En esta versión habla: por esta razón el Hijo de Dios fue revelado para deshacer las obras del diablo. O sea que ¿cuál era el deseo del propósito de Dios en su Hijo? Deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿había un deseo en el corazón de Dios hacia Jesús? Claro que sí. Era que las obras del diablo fueran deshechas a través de él. Vamos a mirar otro deseo de Dios en la vida de Jesús. En Mateo 17:22. Entonces miremos el deseo, el propósito de Dios en la vida de Jesús, que Jesús nunca desistió de cumplir el deseo de su Padre. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en las manos de hombres y le matarán, y al tercer día le resucitarán. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces podemos ver que el deseo de Dios verdaderamente era que Jesucristo fuera crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese propósito en él iba a hacer que toda la humanidad fuera redimida por causa de ese deseo de Dios en la vida de Jesús. Entonces miramos el deseo de Dios en la vida de Jesús, que él fuera crucificado. ¿Por qué? Porque la humanidad iba a ser redimida a través de ese deseo de Dios en la vida de Cristo. Amén. Hubo algo muy impresionante, un testimonio muy impresionante que un hombre habla. Estaba leyendo un libro de Billy Graham y él cuenta que Dios le coloca a un hombre a hacer una campaña. Y fueron sino 4 personas, entre esas 4 estaba él. Y ese hombre pues renegó mucho a Dios porque pues, bueno, ¿y qué? O sea, 4 personas y una campaña para 4 personas. Pero lo que él no sabía es que entre esas 4 personas estaba Billy Graham, que ganó a más de yo no sé cuántas millones de personas para Cristo. Aunque él no lo entendió en ese momento, Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que escuchar ese deseo de Dios en nuestros corazones. ¿Quién nos lo habla en nuestros corazones? El Espíritu de Dios nos da la certeza. Aquí la pregunta es: ¿Dios ha puesto deseo del propósito de Dios en sus corazones? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros no estamos yendo a esa intimidad para conocerlo. Tenemos que conocerlos. ¿Cómo vamos a ir ante el gran juez a decirle
que haga algo en nosotros cuando nosotros ni siquiera sabemos qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decirle al Señor, Señor, pero es que esta es tu voluntad, que nosotros la hagamos? Que sea empresario, por lo menos. Usted en la Biblia no dice que usted es empresario. O sí me va a decir que usted es empresario. No, pero Dios a través de su intimidad le va a decir, te llamé a ser empresario. La intimidad es para todos. No es para el profeta, para que el profeta venga y le dice, así te dice el Señor. El profeta le puede dar la verdad, pero si usted no intimida con el Espíritu de Dios, entonces ese propósito no se va a realizar en su vida. Porque Dios lo va a bendecir, y usted con una mente corrupta, esa bendición la va a volver en corrupción. Necesitamos intimidar con el Espíritu de Dios. Él habla. Él es Jesús con nosotros. Lo que Jesús hizo con los 12 apóstoles, enseñándoles, así está haciendo con nosotros hoy en día a través de su Espíritu Santo. Amén. Entonces miremos otro deseo del propósito de Dios. En la vida de Pablo, por lo menos. Vamos a mirar en la vida de Pablo qué pasó. En la vida de Pablo, dice, pero el Señor dijo, ve 9:15, Hechos 9:15. Hechos 9:15. Hechos 9:15. Aquí le está hablando el propósito a Ananías. Aquí es donde, para hacer un poquito el resumen, Saulo se llamaba Saulo y va a matar a los cristianos. Se le aparece el Señor en el camino y después el Señor le dice a Ananías, ve y ora por Saulo, que se llama Pablo. Y le dice el propósito para cuál es llamado Pablo. Y le dice aquí a Ananías, en el 9:15, perdón. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Le mostró el propósito a Ananías. El propósito de Pablo se lo mostró a Ananías. Y después Pablo lo habla en Romanos 11:13. Dice, pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Él habló, ahí ya él había entendido cuál era el llamado de él. Pero Jesús se lo resumió a Ananías en un versículo. Y podemos ver que el propósito de Pablo, él después lo entiende. Él después empieza a caminar en ese propósito. Pero Dios le mostró todo el caminar de él en estas 5 palabras: ir a los gentiles y delante de los reyes. Y fue a los gentiles, estuvo delante de reyes, claro que sí, del rey Agripa, del gobernador yo no sé qué, y a donde andaba allá se enfrentaba contra todos ellos. Y de los hijos de Israel, que eran más duros que, mejor dicho, ni para qué hablar. Entonces podemos ver que entonces el deseo, el propósito de Dios, Dios lo manifiesta. La pregunta es, ¿por qué no hemos nosotros comprendido el propósito de Dios en nuestras vidas? Y no se pregunten eso, porque la respuesta es una sola: no tienen intimidad con el Espíritu de Dios. Así de sencillo. Una persona que tiene intimidad con el Espíritu de Dios, ciertamente le dirá su propósito, porque a eso Él vino, a revelar a Cristo en su corazón y a que usted camine dependiendo del llamado al cual fue hecho por el Padre. Amén. Ahora, podemos mirar que de entrar a las cortes celestiales no es de entrar por de entrar, porque Él tiene libros allá arriba. Y Él, dependiendo de lo que escribió en esos libros, eso mismo es lo que Él va a decretar. Y si en su libro está su propósito, pues pídale a Dios que se lo revele. Y si usted mira que el diablo se está oponiendo, entonces entre a la corte del cielo y dígale: Señor, esto tú me lo revelaste que yo lo iba a hacer, pero veo que el diablo se me opone cada día, deseo que lo quites. ¿Usted se imagina a Jesús caminando en el propósito de Dios? ¿Cuán despliegue de ángeles había alrededor de Él cuidando ese propósito sobre la tierra? ¿Usted se imagina cuán despliegue de ángeles estaban detrás y delante de Pablo, cuidando el propósito de Pablo para que fuera cumplido sobre la tierra? Y hoy usted y yo leyéramos esta palabra que él escribió.
Ese hombre entraba a una ciudad y no entraba solo, entraba con las huestes celestiales de Dios a esa ciudad. Por eso dicen que eran trastornadores, no por lo que hablaban, sino porque trastornaban el mundo espiritual que tenía cautivo esa región. Eso es tremendo. Que nosotros logremos entender, trastornamos a Villavicencio. Las huestes celestiales vienen sobre nosotros y sacan las huestes del diablo sobre esta ciudad. Y así han pasado en avivamientos. Lo que pasa es que han corrompido el avivamiento por causa de que se dejan alimentar de muchas cosas diferentes a la esencia de las cuales iniciaron. Inician en el espíritu y terminan en la carne. Amén. Entonces en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces le hice una pregunta al Señor. Hay veces que uno le pide cosas a Dios, pero la intención realmente de nuestros corazones es diferente. A veces uno le pide cosas, a veces uno le pide a Dios que lo use, pero la intención de ese que me use es para yo vanagloriarme. Me acuerdo un día que, y de verdad no me da pena decirlo, mi esposa tiene el don de interpretación de lenguas. Y yo hablaba en lenguas y ella escribía. Y yo decía, wow, este don es muy poderoso. Yo estaría hablando en lenguas todo el tiempo y escribiendo misterios de Dios. Y un día le dije al Señor: Señor, dame ese don a mí. Y el Señor, ni corto ni perezoso, me respondió. Y me dijo: si yo te lo dieras, ¿usted tendría en cuenta a su esposa para orar? La intención de mi corazón era otra. Era yo vanagloriarme en ese don. Entonces Dios sabe a quién se lo da también. Y me reí, de verdad, y le pedí perdón al Señor porque en cierta manera, ella de pronto se ocupaba en la casa y yo, como a veces no hace uno nada, entonces uno se dedica a orar. Y entonces uno dice: ay, pero yo debería estar orando todo el tiempo con ella, y sí. Y se mete uno películas en la cabeza que verdaderamente no le agradan a Dios, pero Dios conoce la intención del corazón de cada quien. Es como el que dice: hazme próspero. ¿Para qué? Para vanagloriarse uno mismo, para decir es que Dios me está bendiciendo a mí, y a veces humillar a nuestros hermanos y generar una falsa humildad en uno mismo. Eso es tremendo. Entonces vamos a ver en 1 de Juan 5:14. Vamos a ver en 1 de Juan 5:14. Vea lo que dice: puesto que tenemos esta confianza, también podemos tener una gran audacia ante Él, porque si le pedimos algo que esté de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Escucha bien, porque es que oran los versículos de Marcos y de los otros que dice que si piden y piden con fe le vendrá, y si es verdad. Pero es que la fe ora por el amor. Y si la intención de ese pedir está obrando por el amor de Dios, entonces está en la voluntad de Dios, entonces Él nos va a escuchar. Porque es que la gente dice: yo tengo fe y voy a pedir en fe que el Señor me dé un Ferrari. ¿Tiene fe? ¿Pero para qué quiere el Ferrari? ¿Para humillar a sus hermanos que andan a pie? ¿Para jactarse? Y la fe que está hablando, que la que pide Marcos, dice que si la pide con fe, como la fe que mueve montañas, pero si esa fe no obra, el conductor de esa fe no es el amor, entonces no sirve para nada. Y si no sirve para nada, Dios no se la va a dar. Porque si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos oye en todo lo que le pedimos, también sabemos que hemos obtenido las peticiones que le pedimos. Imagine, esto es tan impresionante. Si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él no se va a negar. Dice que Él nos da todo, porque sabemos que le estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero la voluntad no va a venir porque usted tiene un pensamiento. La voluntad va a venir cuando usted se humilla delante de Dios y se deja enseñar por el Espíritu de Dios y manifiesta el amor de Dios que está en su corazón a través de su vida.
Porque si usted tiene intimidad con el Espíritu de Dios y no está manifestando el amor de Dios, entonces ese no es el Espíritu de Dios. Tenga cuidado con eso. Porque entonces, si no manifiesta el amor de Dios, no hay Espíritu de Dios que le está enseñando. Porque lo primero que le va a llevar a hacer es a manifestar el carácter y la misma imagen de Dios a través de su vida. Amén. Entonces, ahí podemos saber cómo debemos operar en las cortes celestiales. Podemos ir allá, claro que sí. Tenemos entrada libre. Pero ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo le vamos a decir al Señor, quítenos al diablo de aquí? Cuando el que lo está dejando entrar es usted. ¿Cómo le estamos diciendo al Señor que nos quite esto cuando usted mismo es el que lo está deseando? Tiene que haber un arrepentimiento en nuestros corazones. Y un arrepentimiento significa cambio de la manera de pensar, cambio de mentalidad. O sea, que si usted le está pidiendo perdón al Señor, usted le está diciendo al Señor, estoy dispuesto a dejarme enseñar por usted. Porque es que la gente dice que le pide perdón a Dios, pero se le olvida del perdón que le pidió a Dios y nunca se deja enseñar. Realmente su corazón nunca estuvo ahí. Y por eso vemos cristianos, muchos cristianos, vacilando siempre en lo mismo. Y bueno, pues tenía muchas cosas más que decirles, pues no me alcanza el tiempo, de verdad son hartas. Esto lo vamos a dar para dentro de 8 días. Ya aprendimos cómo de entrar a pedir. Ahora después vamos a mirar cómo pedir. ¿Cuáles son las estrategias que Dios nos da para que nosotros seamos sagaces en pedirle a Dios las cosas que nosotros necesitamos en esta tierra y que eso sea algo fulminante, audaces? ¿Amén? Entonces pongamos nuestro destino profético que nuestro Padre predestinó desde antes del mundo. Escuche bien, pongamos nuestro destino profético que nuestro Padre destinó desde antes del mundo, desde antes que naciéramos, en su corte. El destino que Él mismo colocó, que nos lo está revelando, ahora nosotros llevémoselo al juez justo. Él no se puede negar a su propia voluntad. Él no se puede negar. Yo por eso cojo este papel que ustedes ven acá y yo se lo muestro. Y yo le digo a él, este papelito, el avivamiento. Por eso yo hablo tanto del avivamiento. Y yo se lo pido a él, porque él me lo reveló. Y yo sé que van a haber personas aquí involucradas, aún por encima mío. Pero sé que se va a cumplir. Y yo le digo, Señor, esto no me lo inventé yo. Esto me lo dijo usted. Lo que usted mismo me dio, yo mismo se lo estoy pidiendo. Esto es lo que tenemos que hacer. Llevarlo a su corte para que así mismo, el mismo que lo pensó en su corazón y lo escribió, ahora lo decretará, ahora lo decretará para que sea ejecutado por el poder de su Espíritu y sus ángeles. Pues lo voy a volver a decir. Pongamos nuestro destino profético que nuestro Padre destinó desde antes de la fundación del mundo. ¿En dónde? En su corte. Para que el mismo que lo pensó en su corazón y que lo escribió en nuestro libro, ahora lo decrete para que sea ejecutado por el poder de su Espíritu y sus ángeles. Él mismo lo hizo, Él mismo lo decretó, Él mismo lo colocó en el corazón de nosotros, porque Él mismo nos llamó y Él mismo los transformó. La obra es de Él. Nosotros no tenemos parte ni arte ahí. Adolfo no tiene nada que ver en esta situación. Esto me emociona a mí mucho. Yo dije, ¿dónde estoy yo ahí en ese pensamiento? En ningún lado. Lo único que soy un hombre lleno de gozo, lleno de honra de parte de Dios, por cuanto Él me escogió a mí para hablar esto que estoy diciéndole a ustedes. Entonces viene el avivamiento. Él me lo mostró. Sobre Villavicencio viene. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, declaramos, Señor, que esta palabra penetró el corazón, Señor, de cada uno de los que los están escuchando.
Señor, y que ellos encuentren el destino profético que tú has destinado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Si ellos nacieron de nuevo, nacieron para cumplir su voluntad, nacieron para hacer tu pensamiento, Señor. Y yo así lo declaro sobre la vida de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.